Octubre del año 2000. En una silenciosa sala de juntas en Bogotá, una sola firma puso fin a la guerra corporativa más cara en la historia de Colombia. El poderoso multimillonario Carlos Ardila Lule se tragó su orgullo y entregó las llaves de su creación más amada a su peor enemigo. Solo 5 años antes, Cervecería Leona había rugido con fuerza. Respaldada por una colosal inversión de $400 millones, ostentaba la megafábrica más avanzada tecnológicamente de América Latina. En cuestión de meses, esta Leona Dorada arrebató violentamente el 20% del mercado nacional, haciendo temblar de miedo al monopolio centenario de Bavaria. Millones de colombianos alzaron sus botellas verdes con devoción. Pero el rugido fue trágicamente efímero. La asfixia financiera ahogó el sueño. La majestuosa Leona murió, su nombre icónico fue borrado de los estantes y sus leales trabajadores terminaron vistiendo el uniforme del mismo rival al que juraron destruir. ¿Cómo se derrumba en solo 5 años un imperio construido con recursos ilimitados, tecnología alemana de punta y el fervor absoluto de los consumidores? No fue mala cerveza, no fue falta de ambición. Fue un cóctel letal de ego de multimillonarios, deuda externa y una despiadada guerra de precios. Tocancipá, Colombia, 1995 a 2000. Lo que ocurrió allí revela las cicatrices del orgullo corporativo y cómo un sueño de $400 millones se transformó en el suicidio empresarial más espectacular de la historia de América Latina. Colombia, principios de la década de 1990. El país no solo estaba dividido por su compleja geografía de cordilleras y valles profundos, sino también por un pacto corporativo no escrito, una frontera invisible que dictaba los hábitos de consumo de millones de personas. En el inmenso tablero de ajedrez de la economía nacional, 2 titanes absolutos dominaban sus respectivos territorios con puño de hierro. De un lado se erigía Julio Mario Santo Domingo, un hombre de la alta sociedad, aristocrático y temible, líder del grupo Santo Domingo y dueño del Imperio Bavaria. Bavaria no era simplemente una empresa cervecera, era una verdadera institución nacional, un pilar cultural que controlaba más del 98% del mercado de la cerveza. Sus marcas fluían por las venas de las fiestas, las reuniones familiares, las celebraciones deportivas y las tardes calurosas en cada rincón del país. Quien controlaba la cerveza en Colombia, controlaba el estado de ánimo de la nación. Del otro lado se encontraba Carlos Ardila Lule, un ingeniero de formación y un visionario industrial que se había hecho a sí mismo. Su corporación, la organización Ardila Lule, o AL, ostentaba un monopolio igualmente impresionante en el sector de las bebidas no alcohólicas, con su marca estrella, Postobón. Sus miles de camiones repartidores, con sus inconfundibles colores y el sonido de las botellas tintineando, penetraban hasta los pueblos más remotos de los Andes, demostrando una capacidad logística sin igual. Durante décadas, una tregua silenciosa y respetuosa mantuvo el equilibrio perfecto. Santo Domingo vendía la cerveza que embriagaba y celebraba. Ardila Lule vendía las gaseosas que refrescaban. Era una guerra fría empresarial basada en la disuasión mutua. Cruzar esa línea imaginaria significaba desatar un infierno financiero que ninguno de los dos necesitaba. Pero la ambición, especialmente en las frías cumbres de la riqueza extrema, rara vez respeta las fronteras para siempre. El detonante de este conflicto sin precedentes fue el cambio radical en el panorama macroeconómico. A principios de los años 90, el gobierno colombiano impulsó la apertura económica, una política destinada a modernizar el país mediante la inserción en el libre mercado y el fomento de la competencia internacional. Para un estratega implacable como Ardila Lule, esta apertura era más que una política, era una invitación abierta. Al observar los márgenes de ganancia astronómicos y la posición intocable de Bavaria, no vio un muro infranqueable, sino una oportunidad histórica. Ardila Lule no buscaba simplemente diversificar su portafolio de inversiones, buscaba la conquista total. La lógica detrás de su decisión era aplastantemente racional en el papel. OAL ya poseía la red de distribución más extensa, eficiente y capilarizada de toda Colombia.
Si sus camiones podían entregar cajas de Postobón en cada tienda de barrio, restaurante y cantina del país, ¿por qué no aprovechar esa misma ruta logística para entregar cerveza? El canal de ventas más difícil de construir ya estaba bajo su control. Solo faltaba el líquido para llenar las botellas. Sin embargo, la decisión trascendía los simples cálculos matemáticos. Era una cuestión de ego, de orgullo empresarial y del deseo de dejar un legado imborrable. Ardila Lule sentía que su organización había alcanzado su techo natural en el mercado de las gaseosas y que el único paso digno de su estatus era desafiar al rey indiscutible. Reunió a su círculo más íntimo de asesores y ejecutivos y en medio de un hermetismo absoluto tomó la decisión que fracturaría la historia industrial de Colombia. La organización Ardila Lule construiría su propia cervecería desde cero. No iban a comprar una marca regional pequeña para tantear el terreno cautelosamente. No iban a jugar a la defensiva ni a conformarse con las sobras. Iban a crear un monstruo industrial con la capacidad inmediata de mirar a los ojos a Bavaria desde el primer segundo de operación. Cuando los primeros rumores comenzaron a filtrarse en los exclusivos clubes de Bogotá y en los pasillos de la Bolsa de Valores, la incredulidad fue total. Era una declaración de guerra en toda regla, un desafío directo al corazón del establecimiento. Julio Mario Santo Domingo recibió la noticia no con pánico, sino con una ira fría y calculadora. Para él, la intrusión de Ardila Lule no era solo un agresivo movimiento de negocios. Era un insulto personal, una profanación de su santuario corporativo. El sagrado pacto de no agresión se había roto irrevocablemente, y las trompetas de una guerra sin cuartel comenzaron a resonar en las salas de juntas. Ardila Lule era plenamente consciente de la inmensa magnitud de su apuesta. Sabía que Bavaria poseía un siglo de ventaja histórica, recursos financieros casi inagotables y una lealtad de marca incrustada profundamente en el ADN de las familias colombianas. Pero también era un creyente ferviente de que los monopolios prolongados engendran complacencia, arrogancia y letargo. Estaba convencido de que los consumidores, cansados de no tener verdaderas opciones durante décadas, acogerían con los brazos abiertos una alternativa premium, nacida no de una tradición anticuada, sino de la innovación tecnológica más puntera del mundo. Para triunfar en esta monumental cruzada, no bastaba con elaborar una cerveza de buen sabor. Necesitaba un símbolo que proyectara poder supremo, agilidad letal y un dominio depredador. Así comenzó a gestarse la identidad de su nueva creación, una marca diseñada para infundir respeto instantáneo. Pero antes de que esta nueva bestia pudiera dar su primer rugido, necesitaba una guarida digna de su ambición. Y Carlos Ardila Lule estaba a punto de comprometer el futuro de todo su imperio para construir la fortaleza cervecera más imponente que el continente americano hubiera presenciado jamás. El punto de no retorno había sido cruzado. El tablero estaba dispuesto y la maquinaria pesada estaba lista para encenderse. Para materializar su audaz declaración de guerra, Carlos Ardila Lule necesitaba un bastión inexpugnable. El lugar elegido no fue producto de la casualidad, sino de un cálculo táctico milimétrico. A solo 40 kilómetros al norte de Bogotá, enclavado en la fría y vasta sabana, se encontraba Tocancipá. En aquel entonces, era un municipio tranquilo, de vocación predominantemente agrícola, pero poseía tres ventajas estratégicas irreemplazables: acceso directo a las principales arterias viales del país, una ubicación perfecta para conectar con la red de distribución de Postobón y, lo más vital para la alquimia de cualquier cervecería, abundantes reservas de agua subterránea de altísima pureza. Allí, sobre un inmenso lote de tierra virgen, comenzaría a levantarse el arma definitiva contra el monopolio. Pero construir el futuro exigía un precio exorbitante. El presupuesto asignado para este proyecto faraónico rompió todos los récords conocidos en la historia de la industria nacional. 400 millones de dólares. Era una cifra astronómica, un riesgo colosal que ninguna otra corporación latinoamericana se habría atrevido a asumir de un solo golpe. Para financiar esta monumental empresa, la organización Ardila Lule no recurrió únicamente a su propio músculo financiero. Tuvieron que buscar oxígeno en los mercados internacionales, firmando gigantescos créditos
denominados en dólares estadounidenses. En ese preciso momento, bajo el espejismo de una economía colombiana aparentemente próspera y un tipo de cambio estable, el endeudamiento masivo en moneda extranjera parecía una jugada rutinaria, casi de manual. Nadie, ni los banqueros de inversión más astutos, ni los directores financieros más brillantes del conglomerado, logró visualizar que esas prestigiosas firmas estampadas en los contratos de crédito se convertirían rápidamente en una soga invisible y letal. La semilla de la tragedia ya estaba profundamente plantada bajo la tierra de Tocancipá, mucho antes de que se triturara el primer grano de malta. Con los fondos asegurados, la Sabana fue testigo de una metamorfosis industrial sin precedentes. Ardila Lule no se conformaba con una fábrica funcional, exigía un monumento. Quería la cervecería más moderna, eficiente y avanzada que el continente americano hubiera visto jamás. Para lograrlo, cruzó el océano y trajo a la élite absoluta de la ingeniería mundial, los alemanes. Compañías legendarias de Baviera, la cuna histórica de la cultura cervecera, fueron contratadas para diseñar, forjar e instalar cada tubería, cada válvula de presión y cada tanque. Trenes enteros repletos de maquinaria reluciente desembarcaron en los puertos colombianos y fueron transportados a través de las sinuosas carreteras de los Andes. La magnitud física del complejo resultante era sobrecogedora. Kilómetros interminables de acero inoxidable puro brillaban cegadoramente bajo el sol de la sabana. Silos gigantescos perforaban el cielo gris, diseñados específicamente para almacenar decenas de miles de toneladas de las mejores cebadas importadas de Europa y Norteamérica. En el corazón palpitante de la planta, las inmensas pailas de cocción de cobre resplandecían como naves espaciales. Este templo no sería operado por el sudor agotador de trabajadores manuales, sino por cerebros electrónicos y sofisticados sistemas informáticos. La automatización era un concepto casi alienígena para gran parte del sector manufacturero colombiano de la época. Sin embargo, en Tocancipá, brazos robóticos veloces y cintas transportadoras kilométricas prometían lavar, llenar y sellar millones de botellas por día con una precisión milimétrica y un margen de error virtualmente inexistente. Era un milagro deslumbrante de la termodinámica y la ingeniería robótica moderna. Un palacio industrial erigido con el único y exclusivo propósito de destronar a un rey. Sin embargo, una maquinaria perfecta es un gigante inerte sin las mentes adecuadas para despertarlo. El reclutamiento del capital humano fue tan implacable y secreto como la construcción de los muros de concreto. Se contrataron maestros cerveceros europeos para formular la receta exacta, buscando el santo grial líquido. Una mezcla dorada, refrescante para el agobiante clima tropical del país, pero con el cuerpo, la espuma y el carácter suficiente para desviar a los paladares acostumbrados por generaciones a las marcas tradicionales. Simultáneamente, la corporación atrajo a ingenieros de sistemas, técnicos de mantenimiento de primera línea y estrategas logísticos. Muchos de ellos fueron arrebatados sin piedad a la propia competencia mediante ofertas salariales simplemente irrechazables. Se formó así un ejército corporativo de élite, hombres y mujeres que caminaban por los relucientes pasillos de la nueva planta con la convicción absoluta de estar reescribiendo la historia económica de Colombia. Llevaban cascos relucientes y batas blancas inmaculadas, operando consolas parpadeantes en salas de control que se asemejaban más a un centro de mando de misiones espaciales que a una fábrica de bebidas. A medida que los meses de febril construcción llegaban a su fin y el polvo de la maquinaria pesada se asentaba, la silueta de la megafábrica se recortaba contra el horizonte montañoso, inmensa, silenciosa y amenazadora. Representaba mucho más que cemento, cables y metal. Era la encarnación física de un orgullo corporativo desbordado. 400 millones de dólares, apalancados en el impredecible mercado de divisas, apostados a una sola carta en un juego de todo o nada. Cada día que la planta pasaba en silencio durante la fase de calibración, era un día en el que la monumental deuda en dólares devoraba intereses.
El reloj financiero había comenzado a correr de forma sorda pero implacable. No había tiempo para retrasos técnicos, ni espacio para el más mínimo error de cálculo, ni margen para un lanzamiento que no fuera espectacular. La presión sobre los hombros del equipo directivo era asfixiante. Finalmente, la gigantesca infraestructura respiró. Las tuberías fueron purgadas con vapor hirviente, los sensores ópticos calibrados y los inmensos tanques de fermentación aguardaron hambrientos en la fría penumbra. Todo estaba meticulosamente preparado para dar vida a la marca que había sido celosamente custodiada bajo un manto de seguridad extrema. El arma industrial más cara e imponente de la historia de Colombia estaba cargada, calibrada y apuntando directamente al Imperio de Bavaria. Solo faltaba presionar el botón central y soltar a la fiera. En los primeros meses de 1995, una atmósfera de expectación eléctrica se apoderó de Colombia. Las calles de las principales ciudades, las pantallas de televisión en horario estelar y las frecuencias radiales fueron invadidas de repente por una campaña de intrigas sin precedentes. No se mostraban botellas, no había eslóganes corporativos convencionales y, asombrosamente, ni siquiera se mencionaba la palabra cerveza. Solo se proyectaban unos intensos ojos felinos acechando en la oscuridad, acompañados por el sonido inconfundible de un rugido profundo, visceral y amenazante. El misterio funcionó como el combustible perfecto. El país entero se paralizó, preguntándose qué tipo de bestia estaba a punto de ser liberada. Cuando el telón finalmente cayó, la revelación demostró ser un golpe maestro de marketing. Nacía oficialmente Cervecería Leona. La elección de la identidad de la marca estaba cargada de un simbolismo agresivo y meticulosamente calculado. No era un león macho, el rey de la selva a menudo asociado con una realeza estática y perezosa. Era una leona, la verdadera cazadora, la hembra ágil, feroz, la que sale a la llanura para alimentar y proteger a su manada. Era un mensaje visual letal, una flecha dorada apuntada directamente a la yugular de las marcas tradicionales, antiguas y pasivas del Imperio Bavaria. La leona estaba aquí y estaba sedienta. El despliegue logístico que acompañó el lanzamiento fue un espectáculo abrumador de poder corporativo crudo. De la noche a la mañana, el vasto y aceitado ejército de distribución de la organización Ardila Lule cambió de piel. Los miles de camiones que durante décadas habían entregado exclusivamente cajas de gaseosas Postobón comenzaron a descargar millones de relucientes botellas verdes en cada tienda de barrio, supermercado y cantina. Desde las desérticas tierras de La Guajira hasta la humedad de la selva del Amazonas. Fue una invasión coordinada con precisión militar, utilizando la infraestructura logística más temible del país. El producto en sí mismo era un triunfo técnico indiscutible. Envasada en una botella verde oscuro de estética innegablemente premium, una novedad visual audaz para un mercado local acostumbrado al modesto vidrio ámbar estándar, la cerveza Leona ofrecía un sabor sorprendentemente equilibrado. Había sido diseñada a la perfección para el paladar colombiano por los rigurosos maestros alemanes que operaban en la megafábrica de Tocancipá. Refrescante, pero con cuerpo, coronada con una espuma espesa y persistente, fue recibida por los consumidores como lluvia en un desierto. Era la novedad absoluta, la rebelión embotellada contra un sistema que durante 100 años no les había ofrecido alternativas. La fiebre por Leona barrió la nación con la fuerza de un huracán. Las discotecas de moda la exigían de forma exclusiva, los restaurantes la colocaban orgullosamente en el centro de sus mesas, y en los barrios populares, pedir una Leona fría se convirtió en un acto de orgullo, una forma de apoyar al nuevo e intrépido retador. La maquinaria publicitaria de Ardila Lul no escatimó un solo centavo para alimentar esta locura. Inundaron los estadios de fútbol profesional, patrocinaron los eventos musicales masivos más importantes del año y empapelaron cada rincón del país con vallas publicitarias deslumbrantes. El presupuesto de marketing parecía infinito, fluyendo con la misma fuerza violenta que el líquido dorado en sus gigantescos tanques de fermentación. Las líneas robóticas de Tocancipá rugían día y noche a su máxima capacidad operativa, escupiendo miles de botellas por hora, y aún así,
a duras penas lograban mantener el ritmo de una demanda explosiva y casi irracional. El fenómeno apenas comenzaba. En cuestión de semanas, los reportes de ventas diarios comenzaron a inundar las sedes corporativas de ambos conglomerados, revelando un panorama que desafiaba toda lógica económica previa. Leona no solo había arañado el mercado, lo había desgarrado con una violencia inusitada. En un tiempo récord, la marca emergente capturó asombrosamente cerca del 20% del mercado cervecero nacional. Era una hazaña estadística que los analistas financieros habrían calificado de imposible apenas unos meses atrás. El dominio absoluto se había fracturado en un parpadeo. En los silenciosos y majestuosos pasillos del Grupo Santo Domingo, el impacto fue sísmico. Por primera vez en 100 años, el gigante sangraba. Bavaria, una corporación divinizada, acostumbrada a dictar las reglas del consumo, sin encontrar jamás resistencia, observaba incrédula cómo sus ventas descendían abruptamente. El característico color verde de la competencia invadía los refrigeradores de las tiendas, que antes eran su dominio exclusivo. El orgullo aristocrático de Julio Mario Santo Domingo había sido profundamente vulnerado. El rey no solo había sido desafiado en su propio territorio, sino que el insolente retador estaba arrebatándole la corona frente a toda la nación. Mientras tanto, en las oficinas centrales de la organización Ardila Lule, la atmósfera era de euforia absoluta. Ejecutivos y directores brindaban con su propia creación espumosa, embriagados por una sensación de victoria inminente. Creían genuinamente que este asalto relámpago había sido un golpe letal y definitivo. Habían demostrado empíricamente que el monopolio centenario era pesado, lento y vulnerable. El rugido de la leona resonaba tan fuerte que parecía haber silenciado a todos los escépticos y justificado la inmensa apuesta de Tocancipá. Pero en medio del ensordecedor clamor de las celebraciones, este éxito abrumador actuó como un poderoso narcótico, ocultando un veneno silencioso que ya recorría las entrañas del proyecto. Arrebatar ese 20% del mercado había sido una proeza épica, pero mantener ese nivel de penetración en un territorio hostil exigía un sacrificio financiero casi insostenible. El marketing de guerrilla, los patrocinios masivos y la logística de guerra continuaban incinerando millones de pesos diariamente, y el detalle más aterrador yacía agazapado en la sombra de los balances contables: el pasivo original. La astronómica deuda adquirida para construir el sueño tecnológico de la megafábrica era una bomba de tiempo atada a las fluctuaciones del dólar estadounidense. Este triunfo inicial, deslumbrante y vertiginoso, creó un peligroso espejismo de invulnerabilidad. Cegó temporalmente a los estrategas financieros de Ardila Lule ante la extrema tensión de su estructura de capital. Estaban tan hipnotizados por las cifras de ventas y los trofeos ganados en el campo de batalla comercial que ignoraron las oscuras nubes macroeconómicas que comenzaban a agruparse en el horizonte. La embriaguez del éxito temprano les hizo subestimar una regla no escrita del poder corporativo. Un imperio centenario herido no se retira en silencio, se transforma en una fuerza de aniquilación. La leona había dado el primer zarpazo y había probado la sangre, pero la verdadera tormenta, el contraataque que consumiría todo a su paso, apenas estaba a punto de desatarse. Julio Mario Santo Domingo no era un hombre que tolerara la humillación. Su respuesta ante la audaz incursión de su rival no fue una simple maniobra defensiva de contención. Fue un contraataque brutal, orquestado con una frialdad y una escala diseñadas no solo para recuperar su territorio, sino para aniquilar los cimientos financieros de su enemigo. Si Carlos Ardila Lule había tenido la osadía de invadir el sagrado reino de la cerveza, Santo Domingo invadiría el imperio inexpugnable de las bebidas no alcohólicas. La guerra total había sido declarada y el campo de batalla se expandió violentamente para abarcar absolutamente todas las neveras, estantes y bodegas de Colombia. Con la inmensa maquinaria de Bavaria operando a máxima potencia, el Grupo Santo Domingo lanzó una ofensiva paralela sin precedentes. De un día para otro, irrumpieron en el mercado introduciendo sus propias líneas de gaseosas, jugos envasados y agua embotellada. Fue un ataque directo a la yugular de Postobón.
la principal fuente de ingresos y el verdadero soporte vital de la organización Ardila Lule. La estrategia era perversamente brillante. Obligar a Ardila Lule a desviar su atención, fragmentar su presupuesto y agotar su energía para defender su negocio histórico, asfixiando indirectamente la inyección de capital que requería la ambiciosa cervecería de Tocancipá. Lo que se desató a continuación fue la guerra de precios más salvaje, destructiva e irracional que la economía latinoamericana hubiera presenciado en su historia moderna. Ambos conglomerados abandonaron de tajo cualquier pretensión de rentabilidad operativa. El objetivo supremo en las salas de juntas ya no era ganar dinero ni reportar utilidades. El único propósito aceptable era sangrar al adversario hasta que sus reservas colapsaran. Los precios de las cervezas y las bebidas dulces se desplomaron en una espiral suicida. En el punto más álgido de este conflicto, adquirir una botella de cerveza premium o una gaseosa de marca resultaba, absurdamente, más barato que comprar una botella de agua purificada. Las promociones cruzaron el límite de lo comercialmente lógico. Cientos de millones de pesos fueron incinerados a diario en campañas publicitarias hostiles, descuentos draconianos y tácticas extremadamente agresivas en los puntos de venta. Los pequeños tenderos de barrio, dueños de las esquinas comerciales del país, se encontraron repentinamente en el centro de un fuego cruzado multimillonario. Recibían constantes sobornos corporativos en forma de refrigeradores de última tecnología gratuitos, lotes enteros de mercancía regalada y bonificaciones en efectivo, bajo una única, estricta e innegociable condición: expulsar y vetar por completo los productos del bando contrario de sus vitrinas. Los canales de televisión nacional se transformaron en un campo minado de comerciales incesantes, donde cada corporación intentaba opacar a la otra con producciones faraónicas. Se regalaban automóviles último modelo, casas, viajes internacionales y fortunas en efectivo escondidos debajo de las tapas de las botellas. Era una fiesta descontrolada para los consumidores colombianos, quienes disfrutaban atónitos de precios históricamente bajos y obsequios exorbitantes, completamente ajenos a la masiva hemorragia de capital que se ocultaba detrás de cada sorbo refrescante. A medida que los meses transcurrían, esta guerra de desgaste mutuo comenzó a revelar una asimetría fatal. Aunque ambas corporaciones estaban sufriendo pérdidas operativas astronómicas, la capacidad estructural para absorber el dolor financiero era drásticamente diferente. El imperio de Julio Mario Santo Domingo era un conglomerado vasto y profundamente diversificado. Sus ingresos no dependían exclusivamente de las bebidas, sino que se apoyaban en aerolíneas, medios de comunicación masivos, telecomunicaciones y un sistema bancario que le proporcionaba un colchón de liquidez casi inagotable. Podía permitirse el lujo estratégico de desangrar a Bavaria temporalmente si eso garantizaba la destrucción absoluta de su insolente rival. Para Carlos Ardila Lule, la realidad operativa era infinitamente más sombría. La organización Ardila Lule se encontraba de repente atrapada en una pesadilla táctica, librando una agotadora guerra en dos frentes simultáneos. Por un lado, debían inyectar un flujo constante y masivo de capital para defender su dominio histórico en el mercado de las gaseosas frente a las tácticas depredadoras de Santo Domingo. Por el otro, tenían que seguir alimentando el insaciable apetito operativo de la bestia tecnológica que acababan de crear, un monstruo industrial que devoraba efectivo a una velocidad aterradora para sostener su agresiva penetración nacional. El brillante espejismo del éxito inicial comenzó a disiparse en las salas de juntas, revelando una verdad matemática brutal. La hipercompetencia y la guerra de precios habían destruido por completo los márgenes de ganancia. En un giro trágico y paradójico, el propio éxito logístico de la marca se convirtió en su condena más acelerada. Las líneas de producción trabajaban al máximo de su capacidad. Los camiones recorrían miles de kilómetros diarios, distribuyendo botellas incesantemente. El producto fluía como un río interminable por cada rincón del país. Pero con los precios de venta aplastados contra el suelo, cada unidad comercializada representaba una pérdida neta.
Literalmente, entre más cerveza despachaban y más sed saciaban, más millones perdía la corporación. Estaban subsidiando la embriaguez de una nación entera con su propio patrimonio neto. En las altas esferas directivas, un frío pánico comenzó a filtrarse lentamente bajo la fachada de la inquebrantable confianza corporativa. Los ejecutivos que apenas unos meses antes brindaban eufóricos por el fulgurante ascenso de la Leona, ahora observaban con terror silencioso cómo los gráficos de flujo de caja caían en picada hacia un abismo rojo. El conflicto había dejado de ser una cuestión de estrategia comercial inteligente para mutar en un pulso irracional de egos colosales. Ninguno de los dos patriarcas estaba dispuesto a ser el primero en parpadear, el primero en ordenar una retirada o sugerir una tregua racional. El orgullo ciego les impedía frenar, a pesar de que los balances financieros exigían a gritos detener la masacre. La confrontación había cruzado la línea de lo sostenible. Ardila Lule había apostado la estabilidad entera de su obra de vida en esta incursión, y retroceder significaba aceptar una derrota pública, una capitulación humillante que mancharía su impecable legado empresarial para siempre. Sin embargo, continuar operando bajo estas condiciones suicidas amenazaba con arrastrar a la totalidad de su conglomerado hacia la insolvencia. Estaban al límite físico y financiero de su resistencia, sosteniendo la respiración en un combate a muerte bajo el agua, apostando ciegamente a que los pulmones del rival colapsarían primero. Pero justo cuando creían que la asfixia corporativa había alcanzado su punto máximo de tolerancia, un factor externo, incontrolable y absolutamente devastador, comenzó a formarse en el horizonte. El verdadero golpe de gracia no saldría de las oficinas de su enemigo, sino de los oscuros e implacables vientos de la economía global. A finales de 1998, mientras los dos titanes de la industria colombiana continuaban desangrándose en su obstinada guerra de precios, un enemigo invisible y mucho más letal comenzó a gestarse más allá de las salas de juntas corporativas. La economía nacional, que hasta entonces había servido como un escenario estable para esta épica contienda, comenzó a resquebrajarse profundamente. Lo que inicialmente parecían simples nubarrones de inestabilidad financiera en los mercados internacionales, se transformó con una rapidez aterradora en la peor crisis económica que Colombia había experimentado en más de medio siglo. El frágil terreno de juego estaba a punto de colapsar bajo los pies de los combatientes. El impacto macroeconómico fue devastador. El Banco de la República, en un intento desesperado por contener la masiva fuga de capitales y estabilizar un sistema financiero al borde del precipicio, disparó las tasas de interés a niveles estratosféricos. El crédito comercial, que había sido el combustible primordial de la expansión desenfrenada en los años anteriores, se congeló en seco. Las empresas a lo largo y ancho del territorio nacional comenzaron a asfixiarse por la aguda falta de liquidez. Simultáneamente, la inflación repuntó con violencia y el consumo interno, el verdadero campo de batalla donde se disputaba la lealtad cervecera, se contrajo de manera alarmante. Las familias colombianas, enfrentando una ola de despidos masivos y la pérdida fulminante de su poder adquisitivo, ya no tenían dinero disponible para derrochar, sin importar qué tan barata intentaran venderles la cerveza. Pero para la organización Ardila Lule, la brusca contracción del mercado interno era apenas el menor de sus terrores. El verdadero golpe de gracia, el misil directo a la línea de flotación de Cervecería Leona, provino de los implacables mercados de divisas. El peso colombiano, incapaz de resistir la brutal presión especulativa y el pánico generalizado, sufrió una devaluación dramática frente al dólar estadounidense. La moneda local se desplomó al vacío sin ningún tipo de paracaídas. Fue en ese preciso instante de terror financiero cuando el pecado original de la megafábrica regresó para cobrar un diezmo despiadado. Años atrás, cegados por la ambición de levantar la planta más tecnológica del continente, los directivos habían firmado aquellos gigantescos contratos de crédito por 400 millones de dólares. En la tranquilidad del pasado, bajo una tasa de cambio artificialmente estable, los pagos de amortización parecían una carga manejable. Pero ahora, con los ingresos de la empresa generados exclusivamente en pesos colombianos gravemente devaluados, y la colosal deuda anclada en dólares cada vez más inaccesibles,
La ecuación matemática se transformó instantáneamente en una sentencia de muerte. De la noche a la mañana, sin que la compañía hubiera comprado un solo tornillo adicional o firmado un nuevo pagaré, el pasivo de la corporación creció hasta adquirir proporciones monstruosas. La deuda en moneda local prácticamente se duplicó en un abrir y cerrar de ojos. Cada centavo que perdía el peso en las pantallas de los corredores de bolsa representaba miles de millones de pesos en pérdidas automáticas e irrecuperables en los balances de Leona. El audaz apalancamiento extranjero, alguna vez celebrado como un golpe maestro de ingeniería financiera, se reveló en toda su crudeza como una trampa mortal de la que ya no había escapatoria posible. La tenaza se cerró implacablemente. Por un lado, la obstinada guerra de precios sostenida contra Julio Mario Santo Domingo continuaba desangrando cada peso de los ingresos operativos. Por el otro, la crisis macroeconómica multiplicaba de forma exponencial y silenciosa el peso aplastante de la deuda. La megafábrica de Tocancipá, aquella maravilla de la ingeniería alemana diseñada milimétricamente para ser el orgullo indiscutible de la organización, se transfiguró en un abismo negro que devoraba vorazmente el capital, la energía y la estabilidad de todo el conglomerado empresarial. El contraste resultaba casi esquizofrénico. En el plano físico, la planta operaba con una perfección aterradora. Los brazos robóticos seguían moviéndose con su ballet hipnótico e incesante. Las inmensas tuberías de acero inoxidable vibraban bajo la presión del líquido dorado, y los convoyes de camiones verdes continuaban saliendo por las puertas principales, cruzando la sabana para saciar la sed del país. Pero en el frío y abstracto universo de los libros contables, cada giro de los engranajes, cada botella sellada, hundía a la empresa un centímetro más hacia la bancarrota. El pago mensual de los intereses de la deuda externa se convirtió en una tortura corporativa sin precedentes. Todo el flujo de caja que generaban frenéticamente las ventas de gaseosas, jugos y aguas a nivel nacional, el robusto núcleo histórico que había sostenido al imperio de Ardila Lalul durante décadas, ya no era suficiente para tapar el enorme cráter financiero que Leona abría a diario. El ecosistema empresarial entero estaba siendo drenado para mantener viva artificialmente a una sola entidad. Un profundo terror paralizó a las altas esferas. Las reuniones del comité directivo, antes caracterizadas por la planificación eufórica de nuevas conquistas territoriales, mutaron en salas de urgencias sombrías, ejecutivos exhaustos, con los rostros desencajados por la falta de sueño. Pasaban las madrugadas rogando extensiones y reestructuraciones de créditos a banqueros internacionales en Nueva York y Europa, prestamistas que habían perdido repentinamente toda su paciencia frente a la crisis latinoamericana. En los pasillos corporativos ya no se hablaba de destronar a Bavaria. Se susurraba, con el aliento contenido, sobre cómo crear un cortafuegos urgente para evitar que el inminente colapso de la cervecería arrastrara consigo a Postobón y destruyera las decenas de miles de familias que dependían de la organización. La histórica audacia de Carlos Ardila Lule, esa misma valentía visionaria que le había permitido construir de la nada una de las fortunas más imponentes de la región, se estrelló violentamente contra un muro de acero infranqueable. Podía doblegar a la competencia con astucia, podía seducir los paladares de millones con publicidad, podía edificar palacios industriales titánicos, pero era absolutamente impotente frente a la fuerza gravitacional del sistema financiero global. La fiera dorada estaba acorralada, asfixiada no solo por los embates de su rival, sino por los fríos e inflexibles índices del mercado cambiario. El oxígeno se había esfumado. El reloj ya no marcaba el tiempo restante para lanzar el próximo ataque comercial, sino los segundos precisos que quedaban antes de la implosión definitiva de la corporación. El año 2000 trajo consigo un silencio lúgubre a las más altas esferas de la organización Ardila Lule. No era el silencio de la paz, sino el mutismo asfixiante que precede a una rendición incondicional. Para Carlos Ardila Lule, un visionario hecho a sí mismo, un hombre que había construido un vasto imperio desde los cimientos basándose en una inquebrantable fe en su propio instinto, la realidad de la derrota resultaba más dolorosa que la misma crisis financiera. Aceptar que su obra cumbre, la joya tecnológica de Tocancipá,
estaba a punto de arrastrar al abismo a todo su conglomerado, exigió un acto de contrición empresarial devastador. La decisión ya no podía postergarse. Había que amputar el miembro infectado para salvar el cuerpo. Y el único cirujano con el capital suficiente para realizar la operación era trágicamente su peor enemigo. Las comunicaciones iniciales no se dieron a través de comunicados de prensa altisonantes ni frentes de batalla comerciales. Ocurrieron en las sombras, mediante discretos intermediarios financieros, banqueros de inversión de altísimo nivel y abogados herméticos que cruzaron las líneas enemigas con una propuesta impensable apenas unos años atrás. Se trataba de sondear el terreno para una capitulación. En las lujosas oficinas del Grupo Santo Domingo, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa contenida y una profunda y gélida satisfacción. Julio Mario Santo Domingo, el aristócrata de la industria, el hombre cuyo imperio había sido profanado, tenía ahora a su audaz retador pidiendo clemencia. Las mesas de negociación se instalaron lejos del escrutinio público y de la prensa económica, en salones de juntas blindados donde el aire se cortaba con un cuchillo. No hubo apretones de manos amistosos ni sonrisas diplomáticas. Era una disección fría y calculadora. Santo Domingo poseía absolutamente todas las cartas y no tenía ninguna intención de ser magnánimo. No buscaba simplemente aliviar la presión financiera de su rival. Exigía un trofeo de guerra que sirviera como advertencia eterna para cualquier corporación que osara desafiar el monopolio de Bavaria en el futuro. El precio de la salvación fue fijado con una crueldad milimétrica. Para inyectar el oxígeno financiero que la organización Ardila Lule necesitaba desesperadamente para evitar el colapso de sus otras empresas, Bavaria exigió el control sobre su propia creación. Las condiciones dictaminaron que Ardila Lule debía vender el 44% de las acciones de Cervecería Leona directamente a su archirrival. En el despiadado lenguaje del poder corporativo, ceder el 44% a un gigante con la infraestructura de Bavaria no era una alianza estratégica, era entregar las llaves de la fortaleza. El clímax de esta tragedia corporativa se materializó en octubre del año 2000. En una sala inmensa, rodeados de carpetas legales, balances financieros teñidos de rojo y ejércitos de auditores, se firmó el acuerdo definitivo. El peso psicológico de ese momento era incalculable. Con unos pocos trazos de tinta sobre el papel, se evaporaron los $400 millones de inversión inicial. Los sueños de independencia, las noches sin dormir de miles de ingenieros y publicistas, y el orgullo de haber capturado el 20% del mercado. La firma no solo transfería acciones, transfería la dignidad de una corporación. Al estampar su nombre en ese documento, Ardila Lule izaba oficialmente la bandera blanca, poniendo fin a la guerra más cara, destructiva e inútil de la historia económica colombiana. Pero el verdadero impacto emocional, el trauma visceral de la rendición, no se vivió en esa silenciosa sala de juntas de Bogotá, sino a 40 kilómetros de distancia en la fría sabana. Cuando la noticia del acuerdo se filtró finalmente a los pasillos de la megafábrica de Tocancipá, el choque fue paralizante. Para los miles de empleados de Leona, la guerra contra Bavaria no era simplemente una estrategia corporativa abstracta, era una religión. Habían sido entrenados, motivados y convencidos de que eran los rebeldes elegidos para derrocar a un tirano obsoleto. Llevaban la camiseta verde con un orgullo marcial. Días después de la firma, se materializó la humillación final. Los directivos y ejecutivos de Cervecería Leona, muchos de los cuales habían abandonado carreras seguras para unirse a esta cruzada histórica, tuvieron que formar fila en el reluciente vestíbulo de su propia planta. Allí, en un silencio sepulcral roto, únicamente por el eco de los pasos en el piso de mármol, observaron cómo las puertas de cristal se abrían para dar paso a la comitiva de Bavaria. Eran sus homólogos, los ejecutivos del imperio rival, vestidos con impecables trajes oscuros, caminando con la postura de conquistadores, inspeccionando un territorio recién sometido. Los invasores pasearon sus miradas calculadoras por los brillantes tanques de fermentación alemanes, las salas de control computarizadas y las líneas de embotellado que alguna vez juraron destruir a su empresa. Para los ingenieros y maestros cerveceros de Leona, que observaban la escena desde las pasarelas metálicas superiores,
Fue un momento de una amargura insoportable. Veían a los arquitectos de su asfixia financiera caminar libremente por el templo que ellos mismos habían construido. Ese día no hubo disparos ni explosiones, pero fue el fin absoluto de una era. La transferencia de poder se ejecutó con una eficiencia corporativa despiadada. Los memorandos internos cambiaron de tono. Los logotipos de la competencia comenzaron a aparecer sutilmente en los documentos oficiales, y la autonomía operativa de la planta fue castrada de inmediato. Cervecería Leona había dejado de ser una fiera salvaje e independiente para convertirse en un prisionero de lujo en la jaula de su mayor enemigo. La guerra había terminado, sí, pero para la majestuosa Leona Dorada apenas comenzaba el largo, silencioso y agónico proceso de su extinción definitiva. El año 2000 trajo consigo un silencio lúgubre a las más altas esferas de la organización Ardila Lule. No era el silencio de la paz, sino el mutismo asfixiante que precede a una rendición incondicional. Para Carlos Ardila Lule, un visionario hecho a sí mismo, un hombre que había construido un vasto imperio desde los cimientos basándose en una inquebrantable fe en su propio instinto, la realidad de la derrota resultaba más dolorosa que la misma crisis financiera. Aceptar que su obra cumbre, la joya tecnológica de Tocancipá, estaba a punto de arrastrar al abismo a todo su conglomerado, exigió un acto de contrición empresarial devastador. La decisión ya no podía postergarse. Había que amputar el miembro infectado para salvar el cuerpo. Y el único cirujano con el capital suficiente para realizar la operación era trágicamente su peor enemigo. Las comunicaciones iniciales no se dieron a través de comunicados de prensa altisonantes ni frentes de batalla comerciales. Ocurrieron en las sombras, mediante discretos intermediarios financieros, banqueros de inversión de altísimo nivel y abogados herméticos que cruzaron las líneas enemigas con una propuesta impensable apenas unos años atrás. Se trataba de sondear el terreno para una capitulación. En las lujosas oficinas del Grupo Santo Domingo, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa contenida y una profunda y gélida satisfacción. Julio Mario Santo Domingo, el aristócrata de la industria, el hombre cuyo imperio había sido profanado, tenía ahora a su audaz retador pidiendo clemencia. Las mesas de negociación se instalaron lejos del escrutinio público y de la prensa económica, en salones de juntas blindados donde el aire se cortaba con un cuchillo. No hubo apretones de manos amistosos ni sonrisas diplomáticas. Era una disección fría y calculadora. Santo Domingo poseía absolutamente todas las cartas y no tenía ninguna intención de ser magnánimo. No buscaba simplemente aliviar la presión financiera de su rival. Exigía un trofeo de guerra que sirviera como advertencia eterna para cualquier corporación que osara desafiar el monopolio de Bavaria en el futuro. El precio de la salvación fue fijado con una crueldad milimétrica. Para inyectar el oxígeno financiero que la organización Ardila Lule necesitaba desesperadamente para evitar el colapso de sus otras empresas, Bavaria exigió el control sobre su propia creación. Las condiciones dictaminaron que Ardila Lule debía vender el 44% de las acciones de Cervecería Leona directamente a su archirrival. En el despiadado lenguaje del poder corporativo, ceder el 44% a un gigante con la infraestructura de Bavaria no era una alianza estratégica, era entregar las llaves de la fortaleza. El clímax de esta tragedia corporativa se materializó en octubre del año 2000. En una sala inmensa, rodeados de carpetas legales, balances financieros teñidos de rojo y ejércitos de auditores, se firmó el acuerdo definitivo. El peso psicológico de ese momento era incalculable. Con unos pocos trazos de tinta sobre el papel, se evaporaron los $400 millones de inversión inicial. Los sueños de independencia, las noches sin dormir de miles de ingenieros y publicistas, y el orgullo de haber capturado el 20% del mercado. La firma no solo transfería acciones, transfería la dignidad de una corporación. Al estampar su nombre en ese documento, Ardila Lule izaba oficialmente la bandera blanca, poniendo fin a la guerra más cara, destructiva e inútil de la historia económica colombiana. Pero el verdadero impacto emocional, el trauma visceral de la rendición, no se vivió en esa silenciosa sala de juntas de Bogotá, sino a 40 kilómetros de distancia en la fría sabana.
Cuando la noticia del acuerdo se filtró finalmente a los pasillos de la megafábrica de Tocancipá, el choque fue paralizante. Para los miles de empleados de Leona, la guerra contra Bavaria no era simplemente una estrategia corporativa abstracta, era una religión. Habían sido entrenados, motivados y convencidos de que eran los rebeldes elegidos para derrocar a un tirano obsoleto. Llevaban la camiseta verde con un orgullo marcial. Días después de la firma, se materializó la humillación final. Los directivos y ejecutivos de Cervecería Leona, muchos de los cuales habían abandonado carreras seguras para unirse a esta cruzada histórica, tuvieron que formar fila en el reluciente vestíbulo de su propia planta. Allí, en un silencio sepulcral roto, únicamente por el eco de los pasos en el piso de mármol, observaron cómo las puertas de cristal se abrían para dar paso a la comitiva de Bavaria. Eran sus homólogos, los ejecutivos del imperio rival, vestidos con impecables trajes oscuros, caminando con la postura de conquistadores, inspeccionando un territorio recién sometido. Los invasores pasearon sus miradas calculadoras por los brillantes tanques de fermentación alemanes, las salas de control computarizadas y las líneas de embotellado que alguna vez juraron destruir a su empresa. Para los ingenieros y maestros cerveceros de Leona, que observaban la escena desde las pasarelas metálicas superiores, fue un momento de una amargura insoportable. Veían a los arquitectos de su asfixia financiera caminar libremente por el templo que ellos mismos habían construido. Ese día no hubo disparos ni explosiones, pero fue el fin absoluto de una era. La transferencia de poder se ejecutó con una eficiencia corporativa despiadada. Los memorandos internos cambiaron de tono. Los logotipos de la competencia comenzaron a aparecer sutilmente en los documentos oficiales, y la autonomía operativa de la planta fue castrada de inmediato. Cervecería Leona había dejado de ser una fiera salvaje e independiente para convertirse en un prisionero de lujo en la jaula de su mayor enemigo. La guerra había terminado, sí, pero para la majestuosa Leona Dorada apenas comenzaba el largo, silencioso y agónico proceso de su extinción definitiva. El acuerdo firmado en octubre del año 2000 fue la herida mortal, pero la muerte clínica de la marca no ocurrió de la noche a la mañana. En el implacable mundo de los negocios, los imperios absorbidos rara vez son ejecutados públicamente en la plaza central. En cambio, son sometidos a un proceso de asfixia controlada, un desmantelamiento silencioso y metódico diseñado para no alertar ni ofender a los millones de consumidores que alguna vez los amaron. Bavaria, ahora dueña parcial y controladora de facto de los destinos de la fábrica, comenzó a aplicar una estrategia de inanición corporativa meticulosamente calculada. Para el año 2004, el último vestigio de independencia se evaporó por completo. El Grupo Santo Domingo ejecutó la opción de compra de las acciones restantes, consolidando el 100% de la propiedad. Cervecería Leona dejaba de ser una sociedad compartida o una entidad con una mínima ilusión de autonomía. Ahora era, legal y operativamente, una subsidiaria total, un simple apéndice digerido dentro del inmenso y burocrático estómago de Bavaria. Con el control absoluto asegurado, los nuevos dueños procedieron a despojar a la bestia dorada de sus garras y sus colmillos. El primer golpe letal, el más visible, se asestó en el presupuesto de marketing. Las inmensas vallas publicitarias que alguna vez dominaron las principales autopistas del país fueron desmontadas silenciosamente bajo la cobertura de la noche, reemplazadas por los clásicos emblemas rojos y azules de las cervezas tradicionales de la competencia. Los comerciales de televisión, aquellos que mostraban los ojos felinos y el rugido desafiante en horario estelar, desaparecieron de las pantallas como si nunca hubieran existido. Los millonarios patrocinios a equipos de fútbol y conciertos masivos fueron cancelados sin previo aviso. La Leona, a la que se le había enseñado a rugir con un megáfono nacional, de repente fue amordazada. A nivel operativo, dentro del perímetro de alta seguridad de Tocancipá, la humillación fue aún más profunda y sistemática. Las impresionantes líneas de producción, diseñadas específicamente y calibradas por ingenieros alemanes para envasar la inconfundible botella verde, recibieron nuevas directrices desde Bogotá. Poco a poco, el volumen de producción de la cerveza Leona
fue reducido de manera drástica. Las órdenes de programación dictaminaban que la prioridad absoluta pertenecía a las marcas históricas del monopolio. De manera perversa, la maravilla tecnológica financiada con la sangre y el sufrimiento de la organización Ardila, Lule, comenzó a ser utilizada intensivamente para embotellar y empacar la misma cerveza contra la que había jurado combatir. El vidrio verde fue reemplazado en las cintas transportadoras por el monótono vidrio ámbar del vencedor. Para el factor humano, el impacto psicológico de esta transición fue devastador. Los trabajadores de planta, los técnicos de mantenimiento y los maestros cerveceros que habían sobrevivido a la inevitable purga corporativa tuvieron que enfrentar la derrota final en sus propios cuerpos. Llegó el día, inevitable y sombrío, en que los uniformes originales, símbolos de su rebelión industrial y de su identidad, fueron recogidos por el Departamento de Recursos Humanos. En los fríos vestuarios de la megafábrica, los empleados se despojaron de los colores de la resistencia para ponerse, con una resignación amarga, las camisas con los logotipos de su antiguo verdugo. Caminaban por los relucientes pasillos de acero inoxidable como fantasmas de un ejército derrotado, sirviendo en silencio a un nuevo amo dentro de la misma fortaleza que ellos habían ayudado a erigir. En las bulliciosas calles de Colombia, la desaparición fue igualmente melancólica. Los tenderos de barrio, aquellos que años atrás habían sido el epicentro de la guerra de precios, bombardeados con refrigeradores gratis y promociones demenciales, simplemente dejaron de recibir cajas del producto. Cuando los clientes más fieles, aquellos que habían adoptado a Leona como un símbolo personal de rebeldía contra lo tradicional, llegaban a pedir su cerveza favorita, se encontraban con excusas vacías dictadas por los distribuidores. No llegó el pedido, la están descontinuando, ya casi no la mandan. Sin publicidad que mantuviera viva su memoria colectiva y sin presencia física masiva en las estanterías de refrigeración, la lealtad del consumidor demostró ser tan frágil como el cristal. La efervescencia se disipó. Los colombianos, atrapados en la rutina diaria y buscando simplemente calmar la sed bajo el sol tropical, volvieron gradualmente y sin resistencia a los hábitos que la tradición les había impuesto durante un siglo. El monumental esfuerzo de cambiar la cultura de consumo de todo un país se desvaneció en el aire. No hubo un anuncio oficial de defunción, no hubo una ceremonia pública de despedida, ni comunicados de prensa, ni un último lote conmemorativo para los coleccionistas. La marca simplemente se marchitó en las sombras, relegada a los rincones más oscuros del portafolio de Bavaria, hasta que un día, en absoluto anonimato, la última botella verde salió de la línea de embotellado y el sonido de su choque contra las demás cajas se apagó para siempre. El nombre fue borrado gradualmente de los registros comerciales activos. El cadáver de Cervecería Leona fue enterrado sin lápida ni epitafio, consumado como la víctima final de un orgullo que costó demasiado caro. El polvo finalmente se asentó sobre el campo de batalla de la economía colombiana, dejando tras de sí un paisaje corporativo completamente reconfigurado. Hoy, más de 2 décadas después de aquel amargo acuerdo de rendición firmado en una fría sala de juntas, el fantasma de la Leona Dorada rara vez es invocado en las conversaciones cotidianas. Para las nuevas generaciones, ese nombre no significa absolutamente nada. Para los más viejos, es apenas un recuerdo nostálgico de una época de abundancia irracional, una anécdota compartida en las barras de los bares sobre los días irrepetibles en que la cerveza de calidad fluía casi de forma gratuita. Sin embargo, la verdadera paradoja de esta epopeya industrial, el giro más cruel y fascinante del destino empresarial, no reside en la muerte de la marca, sino en la asombrosa supervivencia de su cuerpo de acero. Si un viajero recorre hoy la vasta sabana al norte de Bogotá y fija su mirada en las afueras del municipio de Tocancipá, no encontrará un cementerio de maquinaria oxidada. No hay ventanas rotas por donde silbe el viento andino, ni chimeneas corroídas devoradas por la maleza y el abandono. No existe el silencio fúnebre que habitualmente condena a los grandes fracasos corporativos. Por el contrario, se encontrará frente a un coloso industrial
latiendo con una vitalidad ensordecedora. La megafábrica, aquella inmensa apuesta erigida con visión, sudor, lágrimas y una deuda externa paralizante por Carlos Ardila Lule, jamás dejó de operar. Su diseño arquitectónico y su ingeniería alemana de punta eran sencillamente demasiado valiosos, demasiado extraordinarios para permitir que el óxido y el tiempo los consumieran. La ironía histórica alcanzó su clímax absoluto en los años que siguieron a la fusión, cuando el todopoderoso Grupo Santo Domingo decidió, años más tarde, integrar su histórico imperio con los titanes cerveceros globales, primero cediendo el control a la multinacional SAB-Miller y posteriormente siendo absorbidos por el leviatán mundial AB InBev. Los ejecutivos internacionales auditaron meticulosamente las instalaciones de Bavaria. Al inspeccionar el complejo de Tocancipá, quedaron deslumbrados. Aquella planta, diseñada originalmente en secreto como el arma de destrucción masiva contra el monopolio local, fue coronada de inmediato como la joya tecnológica absoluta de toda la operación multinacional en América Latina. El trofeo de guerra se transformó, sin alterar un solo tornillo, en el corazón productivo del vencedor. Hoy en día, una porción gigantesca de las cervezas que dominan el mercado nacional y se exportan a la región se elabora, fermenta y embotella precisamente allí, utilizando las mismas líneas de acero inoxidable y los mismos cerebros robóticos que fueron comprados con el capital y el sufrimiento financiero del rival. El funeral de la marca Leona sirvió, en última instancia, como la plataforma de despegue operativo más moderna para apuntalar el futuro de su enemigo histórico. ¿Y qué quedó para los millones de consumidores colombianos que presenciaron atónitos esta guerra de titanes? Durante un breve y vertiginoso lapso de 5 años, fueron los verdaderos reyes indiscutibles del mercado. Disfrutaron de una lluvia interminable de promociones demenciales, premios exorbitantes y precios ridículamente bajos, todo subsidiado ciegamente por el orgullo desmedido de 2 hombres inmensamente ricos. Creyeron, erróneamente, que la libre competencia había llegado finalmente para quedarse y que el poder había retornado para siempre a sus manos. Pero cuando el humo publicitario se disipó y la última botella verde fue retirada silenciosamente de los estantes, la cruda realidad se impuso de golpe. El monopolio no solo había sobrevivido al brutal embate, sino que emergía fortalecido, sin ningún retador en el horizonte capaz o dispuesto a arriesgar su capital para desafiar su hegemonía nuevamente. La utopía de la competencia perfecta resultó ser un espejismo temporal, una anomalía histórica pagada a un costo financiero sin precedentes. El legado de Cervecería Leona es, por lo tanto, profundamente dual, fascinante y trágico. Es la demostración impecable de que la excelencia tecnológica pura, la audacia logística incomparable y un producto abrazado con pasión por el pueblo no son escudos suficientes para garantizar la supervivencia comercial. No cuando esos atributos están fatalmente encadenados a un ancla de deuda envenenada por la inestabilidad global y a la ceguera letal provocada por el orgullo corporativo. La megafábrica de Tocancipá permanece hoy de pie, inamovible, como un imponente monumento físico a la audacia industrial de Colombia, pero operando irónicamente bajo el mando de los mismos intereses que lucharon por asfixiarla en su cuna. Es un recordatorio perpetuo, tallado en frío acero inoxidable, de una ley inmutable en las esferas más altas del capitalismo de supervivencia. En una guerra de desgaste total, la victoria definitiva no le pertenece necesariamente a aquel que logra asestar el primer golpe magistral, sino a aquel que posee la capacidad pulmonar exacta para resistir bajo el agua un segundo más que su enemigo. La fiera dorada fue sacrificada sin piedad, pero su majestuosa guarida de hierro sigue rugiendo, alimentando con su inmenso poder al mismo imperio que alguna vez se propuso aniquilar. La historia de Cervecería Leona trasciende la mera anécdota de un negocio fallido. Es una radiografía brutal sobre los límites de la ambición humana frente a las fuerzas implacables del mercado global. Nos enseña que el capital casi infinito, la tecnología perfecta y el favor absoluto del pueblo no son armaduras impenetrables cuando el ego toma el timón de mando y la macroeconomía desata su furia.
En las frías actas de las reuniones de junta directiva, el final de esta guerra de 400 millones de dólares se resumió como una simple reestructuración de activos, una fusión forzada y una corrección del mercado. Pero en el terreno humano, el costo fue incalculablemente más profundo. Miles de trabajadores, ingenieros y distribuidores que habían depositado su lealtad y su sentido de identidad en el escudo de la leona dorada, despertaron un día para descubrir que su pasión y su sudor habían sido empaquetados, tasados y vendidos al enemigo. Comprendieron de la manera más cruel posible que su épica rebelión industrial había sido apenas un espejismo financiado por el orgullo de los gigantes. Hoy, el silencio perpetuo de la marca Leona contrasta de forma ensordecedora con el rugido constante de sus imponentes máquinas en Tocancipá, trabajando incansablemente para el bando vencedor. Es quizás el recordatorio más amargo que puede ofrecer la historia corporativa. A veces, el castigo por construir una fortaleza demasiado perfecta es ser desterrado de ella, condenado a observar desde el exilio cómo el rey al que juraste derrocar se sienta plácidamente en el trono que tú mismo forjaste. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por los pasillos más oscuros, fascinantes y menos contados de la historia industrial latinoamericana. ¿Crees que Carlos Ardila Lule tuvo en algún momento otra opción? ¿O el colapso era el único destino posible desde el segundo en que se firmó aquel crédito en dólares? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tu análisis sobre este suicidio corporativo. Y si esta historia te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Seguiremos desenterrando los imperios caídos, las fábricas silenciadas y los secretos empresariales que el tiempo y el dinero han intentado borrar. Nos vemos en el próximo documental.